Gracias, Juan Antonio, por darnos el punto de vista de SAG España, ¿no? Al hilo un poco con el Plan General Contable que estamos hablando, y como bien ha señalado Juan Antonio, uno de los actores más importantes aquí es el registro mercantil. Entonces, José Meléndez va a subir otra vez a este estrado a explicarnos cuáles son los modelos normalizados y el depósito digital de cuentas y cómo XBRL va a influir en este año en ellos. José, por favor. Bien, en esta segunda intervención voy a hablarles de lo que serían los modelos normalizados y de lo que sería el depósito digital de cuentas. Evidentemente, todo ello en relación con XBRL, pero no podía dejar de hablar primero de cuál ha sido la historia, de dónde hemos ido llegando poco a poco, de cómo comenzamos y de qué momento era el en el cual nos encontrábamos para poder darle entrada a un lenguaje estándar como XBRL, que lo situamos pues un poco en la cúspide de una pirámide de cosas que han ido ocurriendo y que yo poco a poco les voy a ir desgranando. Estamos hablando de una serie de hechos básicos, una pequeña historia, para que tengan una idea de qué ha ido ocurriendo, porque XBRL no es algo que de repente haya llegado. Estábamos recibiendo papeles con cuentas anuales sin ningún tipo de normalización y de repente pasamos a XBRL. Eso no podía ser así, no ha sido así. Y de hecho hay una serie de puntos básicos de inflexión. Vemos el primero de ellos en 1995, cuando se decide que las cuentas anuales se presentan de una forma normalizada. Este es un paso absolutamente fundamental. En el año 2000 se habilita ya de forma voluntaria la presentación en soporte digital. Este es otro de los pasos básicos para poder llegar a hablar de lo que estamos hablando hoy aquí, de aplicar un estándar de alto nivel para intercambio de información financiera como es XBRL. En este sentido, los registros siempre han intentado facilitar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios y dar un servicio lo más moderno y eficaz que hemos podido y hemos conseguido hacer. Existe una aplicación gratuita de registradores para todos los usuarios, existe ya desde el año 2000. Por supuesto, se va a elaborar una nueva ahora, ya lo veremos posteriormente en esta intervención. Existía una serie de ficheros obtenidos de los propios aplicativos del software contable comercial y, por supuesto, un formato oficial que está a través de las instrucciones que vemos ahí. Estábamos hablando de mayo de 1999 y de 10 de junio del mismo año. Es decir, ahí se establecían cómo debían presentarse de forma normalizada estos depósitos ya en soporte digital. Eran disquetes en su momento, luego han sido CDs, DVDs, etcétera. Y en 2004 comienza la presentación telemática de depósitos. Avanzamos un paso más y ahora ya no es necesario que el registro mercantil aparezca, como bien decía Juan Andújar de SAGE, en la prensa por las colas que se montaban, sino que intentamos aparecer porque demos un servicio moderno a los usuarios, que es lo que todo el mundo nos está demandando. Vemos aquí un poco en detalle cuál ha sido, de forma ya cuantitativa, esta evolución. Comenzamos con el año 2002, donde ya tenemos, el año 2001 es cuando comienzan a presentarse ya los depósitos de cuentas. Todavía es un año de escaso conocimiento, pero el año 2002 ya el público, los usuarios van conociendo esta modalidad de depósito. Tenemos ahí cerca de un 20%, esto va avanzando. Hay un punto importante que es el año 2004, donde se ve, aunque sea una rayita muy pequeña en color naranja, pero estamos observando ya cómo aparece el depósito con presentación telemática, con firma electrónica avanzada. Este depósito no para de crecer y poco a poco va superando en cuanto a porcentaje, no en volumen, pero sí en cuanto a porcentaje de crecimiento, al propio crecimiento del depósito digital. Pero es importante decir que si sumamos la presentación digital in situ en el propio registro mercantil con esta otra presentación telemática, estamos hablando ya prácticamente del 60% el año pasado y evidentemente esto es algo que va increciendo. Una vez que vemos ya cuál es el porcentaje de qué estamos hablando, hemos querido aquí reflejar cuáles han sido los pasos necesarios y al final de toda nuestra pirámide, en la cúspide, vemos qué ha ocurrido con XBRL. Es decir, primero teníamos un plan contable de cumplimiento obligatorio, que es la base elemental para cualquier otro sistema de tratamiento masivo de información que queramos hacer o de tratamiento automatizado, si se quiere. A continuación tendríamos los formularios obligatorios de presentación. Por encima de esto estaría ya el soporte digital de la presentación. Y a partir de ahí la presentación telemática, es decir, ya el usuario no tiene que desplazarse físicamente, el receptor de la información pues también tiene una serie de ventajas lógicas, igual que el emisor, y en la última parte, en esta cúspide que decíamos de nuestra pirámide, estaría la presentación en formato XBRL, que además facilita un intercambio de información, y esto sí que es importante, sin necesidad de que el emisor y el receptor tengan que pactar previamente un formato.
Es evidente que en todos los pasos anteriores hemos tenido que, como supervisores o como reguladores, hemos tenido que definir unos formatos que han aparecido en el BOE y la gente tiene que comunicarse exactamente en ese formato y si no es ese no funciona y no se admite. Pero con XBRL ya la cosa no es exactamente así. Tenemos unos diccionarios de datos que todo el mundo va a utilizar, pero da igual que alguien nos mande el activo intangible en la posición 25 a que lo mande en la posición 814, da exactamente igual. No es necesario pactar dónde va cada cosa porque el propio diccionario de datos se va a ocupar de aclarar eso y las propias herramientas, los aplicativos que lo gestionan se van a ocupar de visualizarlo como nos interesa. Esto es un punto muy importante porque está agilizando los procesos, está permitiendo procesos automáticos de validación con mucho menos desarrollo del que había hasta ahora y es en definitiva la cúspide de esta pirámide que hemos querido representar aquí como una especie de pirámide de evolución de lo que ha sido la presentación de las cuentas anuales hasta este momento. Vemos a continuación cuál es lo que sería la implicación del Colegio de Registradores. Es evidente que como institución hemos estado desde el principio muy implicados desde el año 2004 en la creación como socios fundadores de la Asociación XBRL. Hemos pertenecido y pertenecemos al Consejo Directivo y a la Asamblea General de XBRL, pero además estamos implicados en el trabajo directo y diario, es decir, en los subgrupos de trabajo que son el corazón de la actividad diaria del XBRL. En este sentido, lo que hemos hecho es presidir el grupo de la taxonomía de datos generales de identificación, por eso se lo presentaba yo antes, y luego participamos también en el grupo de la taxonomía de PGC 2007, que es obvio que es la taxonomía, digamos, que más veces va a hacer uso de DGI y que, de alguna manera, la va a complementar. A nivel europeo, los registradores también participamos en otra serie de foros. Tenemos entre ellos el proyecto BRIGHT de los registros de las entidades registrales europeas, donde ya se ha discutido el uso de XBRL también. El ECR Forum es un foro de discusión de entidades de registros jurídicos europeos, mercantiles. Y esto es, en definitiva, la implicación de los registradores con el estándar XBRL, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si seguimos ya descendiendo un poco más a la parte que probablemente les interese y por la que están aquí, es ver qué está ocurriendo en la utilización práctica ya de XBRL y las cuentas anuales. Era evidente que hacían falta 2 diccionarios, esos diccionarios, uno de ellos ha sido DGI, para datos generales de la entidad informante, y otro diccionario económico-financiero, que ha sido PGC 2007. En ambos, en un caso presidiéndolo y en el otro como miembros del grupo de trabajo, hemos participado activamente. Aquí pueden ver las taxonomías, si alguien está interesado en ver muchos más detalles, pues aquí tiene directamente la página web del PGC 2007 y la de DGI. Esta ha sido ya, digamos, la utilización práctica, que cómo se va a concretar, es decir, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues esta utilización práctica al final viene en instrucciones que deben ser publicadas en el BOE, donde se va a hablar de formularios nuevos, evidentemente, porque tienen que adaptarse al nuevo PGC 2007, pero vamos a hablar de algo tan importante o más que eso, que es de los métodos de presentación. Se trataría de generar ficheros XBRL, por supuesto, de forma automática para los usuarios. Esto es un tema en el que queremos insistir y lo diremos a lo largo de la intervención. No se trata de generarle más problemas para que se presenten las cuentas a las entidades informantes, sino que se trata de facilitar el trabajo para todos y, evidentemente, al primero que hay que facilitárselo es al depositante. Cuando hablamos de promover iniciativas, hemos hecho ya más que eso, mucho más que promoverlas. Están en estos momentos ya en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de los Registros y del Notariado, que es la institución que tiene que hacer que esto se publique en el Boletín Oficial del Estado, el borrador de presentación ya de cuentas con estos métodos que ahora poco a poco les voy a ir desgranando. En principio, como ya hemos comentado, tenemos el papel, esto existe siempre, es evidente que es una forma de presentación que no podemos obviar, que debemos dejar, puesto que no se trata de obligar a alguien a que haga cosas que a lo mejor le pueden suponer un problema en este momento, aunque con el tiempo y en el futuro, pues al final todo el mundo llegará a los lugares donde entendemos todos por sentido común que hay que llegar, pero nosotros en cualquier caso permitiremos diferentes formas de presentación. La novedad también serían los archivos PDF para facilitar que no sea necesario la adquisición directa en un registro mercantil de los impresos. Es decir, estos estarán en PDF en el Ministerio de Justicia y la descarga sea gratuita. También estarán en la página corporativa de los registradores y será para descarga libre de aquel que quiera utilizarlo. A continuación veremos el depósito digital. El depósito digital ya existía, hemos dicho que tenía una serie de ficheros específicos, de instrucciones concretas que debían cumplir. Todo esto es sustituido ahora por estos formularios que van a llevar archivos XBRL, archivos XML y archivos de imagen y de texto, en función del documento del que se trate, por supuesto.
Y, por último, el telemático, que básicamente va a ser que el depósito digital que hemos hecho con todas esas especificaciones anteriores, a través de la firma electrónica avanzada para aquel que disponga de ella, pues pueda ser presentado mediante el portal de firma electrónica de los registradores de forma directa, sin necesidad de desplazamiento físico de los depositantes. Por otra parte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues igual que ya veníamos haciendo hasta ahora, vamos a proveer de una herramienta totalmente gratuita a disposición del público, se puede descargar en la página web del Colegio de Registradores, y esta herramienta permitirá la introducción de toda la información de los formularios de las cuentas, será capaz de importar incluso esta información de los ficheros XBRL que previamente hayan sido generados por los desarrolladores de software. Va a permitir, por supuesto, incorporar textos o imágenes de partes que no son normalizadas dentro del proceso del depósito de cuentas, pero que son documentos obligatorios. Y, por supuesto, va a importar todos los documentos que el usuario considere necesarios incorporar hasta llegar a conformar la totalidad del depósito de cuentas. En este sentido, lo llamamos D2, es como se llama el programa informático para los registros, es el depósito digital, y es un programa que va a funcionar como aglutinador, es decir, que va a permitirles recibir una serie de ficheros de sus desarrolladores de software, de su paquete contable, por decirlo de alguna manera y que nos entendamos, pero además les va a permitir que documentos que ustedes consideren que deben ser importantes, pues el anuncio de convocatoria, una serie de cuestiones que no son estrictamente PGC 2007, pero que forman parte también de las cuentas anuales, se puedan incorporar a este depósito. Y esto, como decimos, se va a poner en marcha a partir del mes de enero. Nosotros pretendemos tenerlo ya en funcionamiento en el mes de enero. Cumpliendo con nuestras previsiones no debe haber mayor problema y ya digo que será una utilidad evolucionada sobre la que ya existía. El depósito digital, si entramos un poco ya más en materia para que vean cuál va a ser un poco la estructura y el contenido que va a tener, sería un único archivo de tipo zip, de tipo comprimido, que tendría dos archivos obligatorios y luego documentos adjuntos. Un archivo obligatorio sería depósito.xbrl. Este llevaría todos aquellos estados contables, según el PGC 2007, de cumplimiento y presentación obligatoria. Y luego tendríamos un depósito XML que lleva otra información que no pertenece al PGC 2007, pero que es de carácter obligatorio para su presentación en el registro mercantil y que termina de conformar todo lo que sería eso que llamamos el depósito de cuentas, que estaría en formato, como digo, XML. Y, por último, por supuesto, documentos adjuntos se especifican, pueden ser en imagen, pueden ser en texto, e incorporamos también, en esta ocasión, el PDF como otra de las posibilidades, evidentemente por la amplia utilización que tiene ya este formato de intercambio de archivos. Un poco más en detalle, tendríamos la hoja de identificación, la página de datos generales de identificación del depósito de cuentas, tendríamos el balance, tendríamos la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios, el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cuando es necesario presentarlo, todos ellos irían en XBRL. Tendríamos luego otra serie de documentos como la instancia de presentación de cuentas ante el registro, la hoja de identificación de administradores, que llevaría además una huella digital, una firma digital. Esto ya existe en el actual depósito digital y permite garantizar la integridad del contenido. No es exactamente firma electrónica, sino que sirve para garantizar que nadie ha manipulado todo el conjunto de ficheros que conforman un depósito digital, y eso va dentro de la identificación de los administradores con esta huella digital. Y luego la declaración medioambiental es una pequeña hoja que ya existe, que ustedes, aquellos que tienen ya más práctica en la presentación de cuentas, la conocerán. Simplemente indica si la empresa ha efectuado, tiene que hacer alguna declaración de inversiones o gastos medioambientales. Y luego el modelo de autocartera, el modelo informativo sobre movimientos de acciones propias. Estos serían los que irían en XML. Por supuesto, estos XMLs van a ir en el BOE con un detalle absoluto de cada una de las claves que deben rellenar y el formato en que debe ser establecido. Y, por último, los ficheros que son opcionales en este caso. Tendríamos el informe de gestión, el informe de auditoría, anuncios de convocatoria, que citaba yo antes. Tendríamos la certificación de capital de una SICAP, para los casos concretos en los que deben presentarse. Otros documentos que puedan ser por exigencia inclusive de comunidades autónomas. Y luego una serie de documentos obligatorios, si no se hubiesen incluido en XML o en XBRL, como serían la memoria o el modelo de autocartera. Existe la posibilidad de que la memoria no vaya en XBRL, aunque evidentemente se ha previsto que vaya así, y todas las claves, absolutamente todas las claves de los modelos de memoria, tanto PYMES como abreviada como memoria normal, van a estar también en el Boletín Oficial del Estado a disposición primero de los desarrolladores y después, evidentemente, para que se pueda presentar por parte de los usuarios. Estos modelos, como hemos dicho, podrían ir en imagen, en texto o en PDF. Esto sería
para que vean un poco el esquema de presentación. Este esquema de presentación, y yo quiero insistirlo, es una propuesta de los registradores, del colectivo de registradores, a la Dirección General, a nuestro Ministerio de Justicia, que es evidentemente el que tiene que tomar la decisión final. Nosotros proponemos y nuestro centro directivo será el que decida cuál es la forma en que finalmente se haga, pero insistimos en esto y esperamos que al final pues el tema esté, en la medida en que se lo hemos dicho, muy, muy próximo, si no sea literalmente igual que el esquema que acabamos de presentarles. En definitiva, a mí me gustaría también aprovechar ya que estoy aquí, para despejar algunas incertidumbres que pueda haber. Se va a proceder a ayudar tanto a los desarrolladores de software como, por supuesto, a los depositantes. En el caso de los depositantes ya lo han visto, con claridad meridiana. Va a haber una aplicación totalmente gratuita que les permite rellenar el depósito de cuentas íntegramente, que les permite incluso importar los ficheros escaneados, que les permite importar ficheros en XBRL, que se lo ha dado ya su propio software contable. Todo eso lo integra, les permite cambiarlo, manipularlo, pueden cortar y pegar si quieren hablar del relleno de la memoria mediante Word, como quieran. Todo esto va a estar disponible de forma gratuita para cualquier empresa que tenga que presentar su depósito de cuentas. Y de cara a ayudar a los propios desarrolladores, esto ya es una iniciativa de la propia asociación XBRL, se está desarrollando un API, se está desarrollando un pequeño programa que permite a los desarrolladores pasar de XML a XBRL sin necesidad de comenzar de forma inmediata y de forma a lo mejor precipitada en algunos casos los desarrollos en XBRL. Evidentemente el estándar seguirá creciendo, cada vez va a haber más demanda y todos los desarrolladores de software contable probablemente tengan que desarrollar mucho más, pero no es necesario que se haga de aquí a mes y medio o de aquí a 2 meses. En este sentido, insistimos mucho, vamos a dar toda la información en el BOE, van a estar todas las claves de todos los estados contables a disposición de los desarrolladores, evidentemente, que son los primeros que lo van a necesitar, y luego de los usuarios. Vamos a dar, como digo, una herramienta y además vamos a dar esta otra API, este otro pequeño programa para que se puedan intercambiar datos de XBRL con XML y viceversa. Es decir, intentaremos que, si bien vamos algo tarde, por lo menos ayudemos en la medida de lo posible. Esto es un poco lo que quería contarles y lo que en este momento podemos decir de las cuentas anuales y de la implicación de XBRL con las cuentas. Muchas gracias.